¿Me escuchan? Ok, muy bien. De verdad que es un privilegio y un honor estar aquí compartiendo con ustedes desde el púlpito y realmente algo que no tomo a la ligera y de lo cual estoy muy agradecido para con Dios y para con ustedes por haberme dado la oportunidad. De modo que oremos una vez más para adentrarnos entre la presencia de Dios y explorar su palabra, ¿ok? Amantísimo Padre, Señor, venimos de nuevo ante tu presencia para darte las gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí en tu casa, Señor, reflexionando y sumergiéndonos en tu palabra, Señor, Padre, porque no podemos hacer nada sin ti, Señor, y reconocemos que somos criaturas finitas, completamente dependientes de ti. Y en nuestra oración, Señor, que tu nombre sea exaltado en la tarde de hoy, que tu gracia, Señor, llegue a todos nosotros, Padre, y que podamos glorificar tu nombre por el resto de nuestros días. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hace algunos años atrás, cerca del año 1997, el Dr. James Dobson, un popular autor cristiano, publicó lo que hoy en día es conocido como un clásico en la literatura cristiana, un clásico conocido como Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, un libro que puede conseguir en español y que yo recomiendo mucho, un libro muy bueno. Y en este libro, el Dr. Dobson explora estas circunstancias en las cuales Dios parece ponernos en ciertas ocasiones en donde nada parece tener sentido, en donde nosotros nos preguntamos constantemente por qué tenemos que pasar por una situación como esa, por qué a nosotros nos tuvo que haber pasado algo por el estilo. Y estas circunstancias, de cierto modo, ponen nuestra fe a prueba, ponen nuestra fe bajo fuego. Y es por esta razón que le he titulado a este mensaje de esa manera, Fe bajo fuego. Y hermanos, si había una iglesia que realmente tenía su fe bajo fuego en los tiempos bíblicos, era la iglesia a la cual la epístola a los hebreos fue dirigida, la iglesia a la cual la carta a los hebreos fue dirigida. Y esta iglesia, nos cuenta el apóstol Pablo, el autor de los hebreos, nos cuenta que esta iglesia la tenía bien difícil. Esta iglesia, el autor de los hebreos nos dice en el capítulo 10 que era una iglesia que estaba sufriendo mucha persecución, era una iglesia que había perdido muchas de sus posesiones, o miembros de la iglesia habían perdido muchas de sus posesiones, era una iglesia en la cual muchos de los miembros habían sido arrestados. De modo que seguir a Cristo para esta iglesia, una comunidad judía, le estaba costando mucho. Seguir a Cristo a esta iglesia le estaba costando su libertad, le estaba costando sus pertenencias, le estaba costando su estatus social. De modo que esta iglesia, como dije anteriormente, le estaba costando mucho seguir a Cristo. Y muchos eruditos bíblicos comentan que la mayor tentación para esta iglesia era dejar de seguir a Cristo y volver atrás al judaísmo. Porque recuerden, era una comunidad mayormente compuesta por judíos. Y es por eso en parte que desde el vamos, el autor de los Hebreos, cuando comienza en el capítulo 1, él comienza a argumentar acerca de la superioridad de Cristo sobre todas las instituciones del Antiguo Testamento. Él comienza a argumentar sobre la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre todas las instituciones del Antiguo Testamento, como lo es el sacerdocio, como lo son los sacrificios levíticos. Y por ahí el autor de los Hebreos continúa argumentando que Jesucristo es superior a todas estas cosas porque Él es Dios en la carne, porque Jesucristo es el creador y sustentador del universo. Y que todos los sacrificios en el Antiguo Testamento eran una sombra de ese sacrificio final de Jesucristo sobre la cruz del Calvario. Ese sacrificio que con una sola ofrenda pagó todas las deudas que nosotros teníamos, pagó todos nuestros pecados. Y en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, el capítulo 11 de la carta, de la epístola a los Hebreos, que es el clímax de esta carta, el autor de los Hebreos comienza a utilizar varios ejemplos históricos de personajes históricos del Antiguo Testamento como una amonestación, como una inspiración a esta iglesia de personas. Él lo utiliza como ejemplos de personas que se atrevieron a confiar en Dios en circunstancias muy difíciles, personas que se atrevieron a confiar en Dios en circunstancias tétricas. Y es por eso que históricamente a este capítulo 11 del libro de los Hebreos se le ha conocido como el Salón de la Fe. Usted sabe que en diferentes instituciones deportivas como lo son la NBA o la MLB,
tienen lo que se conoce como el Salón de la Fama, que es un salón específico para estas personas que se han distinguido en el deporte. Y las personas que son elevadas al Salón de la Fama son recordadas para la posteridad. Y de la misma forma es por eso que en círculos cristianos, históricamente, a este capítulo 11 del libro de los Hebreos se le ha conocido como el Salón de la Fe, porque las personas que han puesto su fe en Dios, o las personas que la Biblia registra que pusieron su fe en Dios a grandes escalas, están registradas en este capítulo. De modo que, debido a que vamos a estar reflexionando en la tarde de hoy sobre este capítulo, los invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, y vamos a estar leyendo los versos del 8 al 12. Hebreos capítulo 11, versos del 8 al 12. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Como le estaba comentando, en este capítulo tenemos un récord de varios personajes históricos del Antiguo Testamento que pusieron su fe en Dios. Y por supuesto, tenemos un relato, el autor de los Hebreos pone mucho de su tiempo reflexionando y escribiendo acerca de las cosas que hizo Abraham. Porque de nuevo, Abraham es históricamente en círculos cristianos conocido como el padre de la fe. Y esto no es porque él fue la primera persona en la Biblia que puso su fe en Dios, sino porque es la primera persona que registra la Biblia que puso su fe en Dios a grandes escalas. Como muchos de ustedes sabrán, en el capítulo 22 del libro de Génesis es donde tenemos este récord cuando Dios le dice a Abraham que tenía que ir al monte y sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, el hijo por el cual él había esperado tanto tiempo. Y Abraham, creyéndole a Dios, creyendo que Dios iba a cumplir su promesa, él fue allá al monte y estaba a punto de sacrificar a su hijo, pero Dios lo detiene y Dios le dice que estaba probando su fe y Abraham pasó la prueba. Y hay veces que nosotros pensamos, wow, Abraham era tremendo, Abraham era, no fallaba ni una. Pero si nosotros leemos toda la historia, nosotros nos daríamos cuenta de que a Abraham la fe le patinó varias veces y le patinó muy feo. Hubo una ocasión en que, luego en Génesis capítulo 12, es cuando Dios le hace la promesa por primera vez a Abraham de que le iba a dar un hijo, a pesar de que su esposa Sara estaba estéril, y que ese hijo iba a salir de Sara, y que de ese hijo iba a crear una gran nación y que todas las personas en la tierra iban a ser bendecidas, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Y Dios eventualmente cumple la promesa. Nos dice el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas que esa semilla era Cristo y que esa semilla, debido a que Cristo es del linaje de Abraham, que en Cristo es que todas las familias de la tierra han sido bendecidas y siguen siendo bendecidas. Sin embargo, al momento de la promesa, a Abraham le patinó la fe. ¿Por qué? Porque la promesa no se cumplió inmediatamente. Pasaron años antes de que esa promesa se cumpliera. Y Abraham empezó a hablar con Sara y le dice, mira Sara, tú sabes, esta promesa de Dios es muy bonita, pero no se ha cumplido, han pasado años. Y ¿qué te parece si yo cojo a esta esclava y tengo relaciones con ella y entonces este es el hijo de la promesa? Y Sara estuvo de acuerdo con él. Y Abraham le patinó la fe, no le creyó a Dios, él torció la promesa de Dios. Y hizo algo que culturalmente era aceptable, pero que a los ojos de Dios no era aceptable. Sin embargo, por la misericordia y fidelidad de Dios,
Abraham siguió adelante y Dios restauró a Abraham y eventualmente le cumplió la promesa a Abraham. Y es quizá el capítulo más crítico en el relato de Abraham, es quizás el capítulo 15 del libro de Génesis. Este es un capítulo que muchas personas lo leen en la Biblia y le pasamos la página porque es un capítulo muy extraño para nosotros en la modernidad. Sin embargo, en los tiempos abrahámicos, si una persona llegara a leer esto, lo hubiera entendido con toda claridad. Porque en este capítulo nos dice la Biblia que Dios visitó de nuevo a Abraham. Luego de hacerle la promesa en Génesis 12, un tiempo después, Dios visitó de nuevo a Abraham en el capítulo 15 de Génesis. Y Dios le repite la promesa. Y Abraham le pregunta a Dios, ¿cómo yo voy a saber que lo que tú me estás diciendo es verdad? Y Dios le responde, búscame los cabritos y búscame los palomillos, ponlo en el suelo y vamos a hablar. Y Abraham obedeció, él buscó los cabritos, buscó los pajarillos y los puso en el suelo, los cortó por la mitad. Pero pasaban las horas y no pasaba nada. Y Abraham le dio sueño y Abraham se durmió. Y entonces una columna de fuego se materializa, una columna de fuego representando a Dios, y esa columna de fuego pasa por esos animales. Y nos dice la Biblia al final del capítulo que al Dios hacer eso, Dios hizo un pacto con Abraham. Y es ahí cuando la fe de Abraham se solidificó. Y esto es muy extraño para nosotros. Nosotros leemos eso y nosotros decimos, ¿qué pasó aquí? No entiendo. Pero lo que pasó en ese momento es lo siguiente. Nosotros en la modernidad, cuando nosotros hacemos un contrato, nosotros firmamos nuestro nombre. Y al nosotros firmar nuestro nombre, estamos diciendo, ok, si yo no cumplo con las condiciones estipuladas y mis responsabilidades estipuladas en este contrato, yo estoy asumiendo responsabilidad por todas las penalidades que este contrato estipula. En los tiempos abrahámicos era un poquito diferente. En los tiempos abrahámicos las personas actuaban las consecuencias de las penalidades del contrato si no las cumplían. En otras palabras, cuando dos personas tenían un acuerdo, ellos cogían los animales, los cortaban en dos y pasaban a través de ellos, diciendo o simbolizando lo siguiente: si yo no cumplo mi parte de este contrato, que me pase lo mismo que a estos animales. Si yo no cumplo lo que yo te estoy prometiendo ahora mismo, que yo me muera. ¿Les gustaría hacer un tipo de contrato así? ¿No? Quizá, tal vez. Y Dios, al pasar a través de esos animales en esa columna de fuego, era como si Dios le estuviera diciendo a Abraham, mira, yo estoy poniendo aquí toda mi integridad. Si no te cumplo lo que yo te estoy prometiendo, que mi inmortalidad sufra mortalidad, que mi eternidad sufra finitud y que mi vida, que mi ser desaparezca. Muy fácil entender por qué Abraham empezó a creerle a Dios con toda su fuerza desde ese momento, ¿eh? Porque Dios puso su integridad en la línea. Dios puso todo su nombre, toda su gloria en la línea. Y es ahí cuando Abraham puso toda su fe en Dios. Y es aquí cuando nosotros tenemos que ir para atrás un momentito y preguntarnos, ¿qué es la fe? Porque aquí vemos que Abraham le preguntó a Dios cómo él iba a saber que Dios iba a cumplir. Y Dios no le dijo, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a cuestionarme? No, Dios tuvo compasión y compasión de la infinitud y pequeñez de Abraham. Y Dios le garantizó que iba a cumplir su promesa de esa forma. Y de la misma forma, cuando Dios se le reveló a Moisés en esa llama ardiente, y Dios le dijo a Moisés que tenía que ir a liberar a su pueblo, Moisés le preguntó a Dios, ¿y cómo esta gente me va a creer lo que tú me enviaste? Dios no le dijo, ¿cómo te atreves a cuestionarme? No, Dios le dijo, toma este cetro, y este cetro va a ser, a través de este cetro tú vas a hacer varios milagros y así la gente te va a creer. De modo que la fe, algunas personas piensan que la fe es como que una fe ciega, que es como creer a lo loco, como dirían en mi país. Pero no, la fe es
una confianza basada en la integridad de otra persona. La fe es la consumación de la razón, por así decirlo. Nosotros primero ejercemos un raciocinio y después nosotros confiamos. Por ejemplo, si alguna vez usted tiene una operación, usted no se va a operar con Chencho el Matapuerco, usted se va a operar con un doctor, porque usted sabe que el doctor tiene muchos años de experiencia y tiene estudios, pasó muchos años de su vida estudiando cómo es que esos procedimientos se hacen. Y es por eso y usted pone su confianza en el doctor, porque sabe que el doctor puede hacerlo, no lo va a hacer con Chencho el Matapuerco. Y de la misma forma, usted puso su confianza en la silla en la que se está sentando, porque es una silla sólida, firme, y no es una silla que está escraquillada. No es una silla que está a punto de destruirse. Y eso es la fe, poner tu confianza en aquello que tú crees que es verdadero, poner tu confianza en aquello en lo cual tú sabes que no te va a fallar. De la misma forma, todos nosotros sabemos sobre los trabajos en equipo en la escuela. Nadie quería estar en el trabajo en equipo, en los grupos, en los proyectos de grupo, con la persona que era un irresponsable, con el vago de la clase. No, tú querías estar con la persona que es responsable, porque no vas a estar solo, quieres poner tu confianza en alguien que sabes que va a cumplir. Y de la misma forma, en la Biblia vemos que Dios entendiendo nuestra finitud y nuestras dudas, Dios siempre proveyó evidencia probando que las personas podían confiar en Él. Y es verdad, en los evangelios vemos que a los malcriados Jesucristo los reprendió. A Tomás Jesucristo los reprendió. A los discípulos los reprendió. Pero a Juan el Bautista, que también tenía dudas cuando estaba en la cárcel y mandó un mensaje a Jesucristo preguntándole si Él era de verdad el Mesías. Jesucristo no lo regañó. Jesucristo dijo que Él era el profeta más grande del Antiguo Testamento y le mandó un mensaje para atrás diciéndole, díganle a Juan que los ciegos están viendo y que los sordos están oyendo y que el Evangelio está siendo predicado. En otras palabras, sí, Juan, yo soy el Cristo. Nunca los regañó, sino que lo exaltó. De modo que Dios sí reprende a los que son malcriados cuando le preguntan ese tipo de cosas, pero a los que van con Él con humildad, Dios nunca los reprende, sino que Dios los honra. Y eso es lo que vemos a través de la Biblia. Y aquí en nuestro texto, volviendo de nuevo a nuestro texto, vemos que Abraham salió de su tierra a otra tierra desconocida. Dice la Biblia que muy interesante, en el verso 8, si no me equivoco, dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y eso es muy interesante porque tú te imaginas dejar toda tu tierra, tú te imaginas dejar todo lo que tú conoces para irte a otro estado sin saber a dónde vas a parar, sin ningún tipo de plan. Oye, mi hermano, yo te deseo suerte si tú haces algo así. Pero, ¿sabes cuál es la diferencia? Como dijo una vez un predicador, hace cerca de 300 años, en el siglo XVII, un predicador dijo que, comentando sobre este texto, que Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba, pero Abraham sabía con quién iba. De modo que, hermano, nosotros tenemos que recordar, la primera aplicación que nosotros nos tenemos que hacer de este texto es que nosotros superamos todas nuestras circunstancias confiando en Dios en medio de lo desconocido. Nosotros superamos todas nuestras circunstancias confiando en Dios en medio de lo desconocido, de la misma forma en que Abraham se atrevió a confiar en Dios en medio de lo desconocido. Y hay situaciones en nuestra vida en que nosotros pensamos que no tenemos ningún tipo de norte, pero nosotros pensamos que no sabemos qué hacer y todo no parece tener sentido. Sin embargo, cuando nosotros confiamos de la misma manera en que Abraham confió en Dios en medio de lo desconocido, vamos a ver que Dios es fiel a través de las circunstancias y que Dios va a proveer para nosotros. Ahora, la segunda aplicación que podemos sacar de este texto en el cual estamos reflexionando en la tarde de hoy es la siguiente. Nosotros superamos también todas nuestras circunstancias confiando en la provisión de Dios.
versos del 11 al 12 dicen lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Como vemos en estos versos, a pesar de que la fe de Sara y Abraham patinó en un momento dado, Sara siguió confiando en Dios. Sara siguió poniendo toda su fe y toda su confianza en Dios. A pesar de que su fe le patinó, se levantó y siguió confiando en Dios. Y aun cuando ella estaba toda vieja, Dios cumplió su promesa. Y, ¿saben, hermanos? Es muy fácil comprender por qué la fe de Sara patinó. Pónganse en su lugar. Ella era estéril, para empezar desde el vamos. Después estaba vieja. Y ustedes saben que una mujer a la edad de 35 años o 30 años en adelante, tener un hijo es de alto riesgo. Y mucho más en esos tiempos, cuando tú tienes 90 y pico de años y cuando los avances tecnológicos no son los mismos. Y cuando pasan tantos años y la promesa no se cumple, es muy fácil entender por qué la fe le patinó. Sin embargo, a pesar de todo eso, Sara siguió creyendo y Dios eventualmente cumplió, Dios eventualmente le proveyó, cumplió su promesa. Y de nuevo, nosotros no somos ni Abraham, no somos ni Sara, y Dios, que yo sepa, no se nos ha aparecido a ninguno de nosotros físicamente y nos ha dicho, ok, te prometo esto y esto y esto. Pero todas las promesas que la Biblia nos adjudica a nosotros los creyentes son promesas que Dios nos ha hecho a nosotros personalmente también, son promesas que nos aplican a nosotros también. Y hay veces en nuestra vida que nosotros pensamos que las promesas de Dios se han sido atrasadas. Y es por eso que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en que Dios va a proveer y de que Dios va a cumplir, porque Dios no es un mentiroso. Y hermanos, saben, hubo una ocasión, hace 6 meses, cuando yo me mudé de Arkansas para Texas, en que yo me vi a mí mismo en esta situación. Se me estaba haciendo difícil creer en la provisión de Dios. A mí me patinó la fe también. Yo vine desde Arkansas para Texas con un plan. Yo iba a trabajar en la embajada del seminario. De hecho, tenía una entrevista. Pero al final del día no funcionó. Me dijeron gracias, pero no gracias. Y yo dije, ok, ahora tengo que buscar otra oportunidad de trabajo porque si no la cosa se va a poner fea. Y pasaban los días, y la cuenta de banco bajaba cada vez más, y yo perdía más pelos, y, y era una situación que me estaba sobrecogiendo, y una situación muy difícil, y cada día yo aplicaba para este trabajo y este otro trabajo, pero nada, no recibía ninguna llamada. Sin embargo, hubo una noche en la cual ya yo no podía seguir bregando con esta situación y yo tuve, creo yo, la oración más honesta con Dios que yo he tenido en mi vida. Y en dicha hora, cuando yo estaba orando, yo le expresé todos mis sentimientos a Dios, porque, hermanos, tenemos que recordar de nuevo que la oración no es un chojo de palabrería que nosotros decimos y algo mágico sucede. No, la oración es una conversación con Dios. Y sí, una conversación respetuosa porque es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero es una conversación honesta y tan real como la que tú tienes con cualquier otra persona. Y yo expresé cómo yo me sentía y no digo que esto está bien, o que yo era perfecto, o que fui perfecto, pero yo fui honesto y yo le expresé a Dios que yo me sentía abandonado. Pero que a pesar de cómo yo me sentía, yo decidí poner toda mi confianza en Él, porque yo sé que Él es fiel y que para siempre es su misericordia. Y al otro día, hermanos, yo recibí 3 llamadas de 3 diferentes empresas que querían darme una entrevista, una detrás de la otra. Y eventualmente tuve el trabajo que tengo hoy en día con el abogado trabajando con los tráficos de tickets. Y para mí eso fue como si Dios me dijera, yo aún estoy en control y yo voy a proveer para ti.
Y eso fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi caminar cristiano. Que a pesar de mi debilidad, a pesar de que a mí la fe me haya patinado, Dios siempre permanece fiel. Y en medio de todo esto, yo le contaba al pastor Philip la situación. Y él me había dicho, José, no te preocupes, que ahí mismo donde tú estás, yo estaba hace unos años atrás. Yo sé por lo que tú has pasado, pero déjame decirte una cosa. Cuando esto pase, tú te vas a reír. Vas a recordar todo esto, vas a mirar atrás y tú te vas a reír. Y yo por el teléfono me decía a mí mismo, ay, bueno, ahora no me parece muy gracioso. Pero es verdad, pasé por esa situación y ahora miro atrás y veo la providencia de Dios y veo cómo Él se glorificó en medio de todo eso. Y yo digo, wow, me sale una sonrisa al rostro y digo, wow, sí, mira, me da un poco de risa. Pero en el momento no. Y de esa misma forma, hermanos, aun cuando nosotros pasemos por las dificultades más difíciles e inimaginables, aun cuando nosotros partamos de este mundo sin saber por qué nosotros tuvimos que pasar por ciertas situaciones en específico, sin saber por qué nosotros tuvimos que pasar por ciertos sufrimientos y dolores. Va a haber un día en que nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios cuando partamos de este mundo, y si a Dios le place revelarnos por qué fue que nosotros pasamos por estas circunstancias, vamos a comprenderlo todo. Y adivina qué, una sonrisa va a salir de nuestro rostro. Y vamos a comprender finalmente cómo Dios se glorificó a través de todas esas circunstancias, aún sin nosotros saber cómo o por qué en aquel momento en específico. De modo, hermanos, que recordemos siempre que nosotros debemos tener nuestra confianza en Dios en medio de lo desconocido, y de que tenemos también poner nuestra confianza en Dios aún en medio de todas las circunstancias que nos parezcan muy tétricas o difíciles, porque Dios va a proveer para nosotros. De modo, hermanos, que oremos una vez más para entrar al periodo de invitación. Padre Santo, Padre amado, Señor, te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú eres un Dios de providencia. Sabemos, Señor, que aún a pesar de todas las circunstancias, tú eres rey, tú sigues reinando, Señor, y tu amor, Señor, siempre está sobre nosotros. Aún a pesar de que nosotros no comprendamos por qué tenemos que pasar por esta o por aquella situación, Señor, tú eres soberano sobre todas ellas. Y Padre, nosotros confiamos en tu amor, nosotros confiamos en tu propósito, nosotros confiamos en el hecho, Señor, de que tú sabes más que nosotros, de que tus caminos son más anchos que los nuestros, y de que, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y ahí mismo donde estamos, hermanos, si alguien quiere pasar al altar para orar, o si alguien quiere entregar su vida a Cristo, si alguien entiende que el Espíritu Santo ha estado obrando en su vida y que quiere venir a Cristo, pase, no tenga miedo. Y no se trata acerca de pasar, sino se trata del hecho de que en nuestro corazón hay una obra verdadera del Espíritu Santo. Y si esto está en ti, en tu corazón, si hay una llama en tu corazón de que tú quieres venir a los pies de Cristo, ven, porque, hermano, queremos ser parte de esto y queremos estar contigo en medio de todo esto. O si tienes alguna situación difícil, también ven para que podamos orar por ti y que Dios sea glorificado en tu vida.